Un iceberg es una metáfora donde descendemos poco a poco desde lo más conocido hasta lo más perturbador. En este iceberg vamos a explorar los crímenes y misterios de Costa Rica, porque detrás de lo que aparece en titulares y reportajes existen capas más oscuras, casos olvidados y relatos que se cuentan a medias. Lo que vemos en la superficie es apenas una mínima parte, mientras que lo verdaderamente grande, lo peligroso y desconocido, se esconde bajo el agua. Para construir este iceberg, me basé en el blog oficial del OIJ, donde se recopilan historias criminales, investigaciones y sucesos que muchas veces no aparecen en las noticias tradicionales. Esta fuente se convierte en un punto de partida para explorar cada nivel, y de ahí vamos conectando con teorías, rumores y relatos que circulan en la memoria colectiva del país. Caso Parmedio Medina, año 2001. Parmedio Medina, locutor de origen colombiano y nacionalizado costarricense, fue un periodista y comunicador crítico que se convirtió en un referente del periodismo independiente en Costa Rica. Dirigía y conducía el programa radial La Patada, un espacio semanal de Radio Monumental que combina humor con comentarios incisivos sobre política y corrupción. Medina había denunciado irregularidades financieras en la estación católica Radio María, que terminaron en la clausura de la emisora, y en investigaciones contra su fundador, el padre Maynor de Jesús Calvo Aguilar. Su labor de investigación y sus críticas a figuras del poder económico y político le habían granjeado numerosas amenazas. Cerca de las 4:30 p.m. del 7 de julio del 2001, Medina fue atacado frente a su casa en Santo Domingo de Heredia, a unos 10 kilómetros al noroeste de San José. 3 disparos calibre 38 impactaron su cuerpo, uno en la espalda y 2 en la cabeza. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto poco después. La investigación del crimen fue extensa y compleja. Después de un juicio de 2 años, el más largo en la historia de Costa Rica, se condenó a 2 hombres. El empresario Omar Chávez, considerado autor intelectual del asesinato, recibió 35 años de prisión, mientras que el pistolero Luis Alberto Aguirre Jaime, responsable de ejecutar el crimen, recibió la misma condena. El padre Maynor fue absuelto del asesinato, pero sentenciado a 15 años por fraude. Otros 6 sospechosos acusados de ser intermediarios fueron absueltos. Durante el proceso judicial, cientos de testigos fueron llamados a declarar, y tanto algunos de ellos como el fiscal recibieron amenazas. Las condenas fueron celebradas por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, que destacó la importancia de procesar los responsables y enviar un mensaje contra la impunidad en los crímenes contra periodistas en América Latina. El asesinato de Parmedio Medina no solo marcó un hito en la historia judicial de Costa Rica, sino que también dejó un recordatorio sobre los riesgos que enfrentan quienes denuncian corrupción y abuso de poder. Su muerte es un símbolo del precio que puede pagar el periodismo independiente, y una advertencia de que la libertad de expresión sigue siendo un derecho que debe protegerse constantemente. Asalto y toma de rehenes en el Banco de Monteverde, año 2005. Esto sucedió el 8 de marzo del año 2005. La tranquilidad de Monteverde, de la provincia de Punta Arenas, fue interrumpida por un asalto armado a la sucursal del Banco Nacional, que derivó en una tragedia de secuestro masivo, con 9 personas fallecidas y múltiples heridos. 3 asaltantes armados, hermanos Hurtado Cruz, vestidos de fatiga y lentes oscuros, intentaron el robo, pero fueron repelidos por el guarda del banco. 2 de ellos murieron en el intercambio de disparos. El tercero, Erling Hurtado, logró ingresar y dio inicio a una toma de rehenes que duró aproximadamente 28 horas, con hasta 31 personas retenidas. Tras la intervención policial y negociaciones, el final fue devastador. 9 muertos, entre ellos 8 rehenes y un oficial, más 17 personas heridas.
Erling finalmente se entregó tras ser persuadido por una de las rehenes. Él nunca nos apuntaba, inclusive cuando yo me sentaba a la par de él sosteniendo el teléfono, esa arma grande, el huequito, yo la vi así muy cerca de mí. Yo le dije, no, yo le decía, no puedo, esto me da mucho miedo esta. Entonces él la volteaba por el otro lado. Y si me muero, dígale a mi mamá que... Entonces ya yo no me quería salir. Porque yo decía, si yo me salgo, que él decía que por mí no le iban a disparar, ahora sí, les van a disparar y van a estar mis dos compañeros ahí, pero él dijo, no, tiene que salirse. En el reportaje sobre el aniversario número 20, se recogen los relatos de familiares, testigos, sobrevivientes y oficiales, desde rehenes hasta policías y autoridades locales, aportan una perspectiva cercana, emocional y humana del suceso, además de datos recogidos del proceso judicial y cobertura mediática. En el 2005, Monteverde dejó de ser un lugar de paz y naturaleza para convertirse en escenario de una tragedia. Lo perturbador es que no fue un simple robo, fue un asalto militarizado con tácticas de guerra en pleno corazón de una comunidad turística. Un amplio conocimiento militar es como lo recuerda al secuestrador sobreviviente. Entraron y empezó la balacera, por decirlo así. Fue terrible porque no paraba. Eran ráfagas y ráfagas y yo en el teléfono y yo tratando, por supuesto, de que me atendiera. Obviamente no lo iba a hacer. Lo soltó, entonces quedó abierto. Y se oían muchos gritos y muchas balas y balas y balas y balas y yo creí que nunca iba a terminar. Hasta hoy, sobrevivientes y testigos cuentan cómo esos disparos rompieron para siempre la tranquilidad de la montaña. En 2025 se cumplieron 20 años de la tragedia, y lo inquietante es que todavía hay dudas sobre si Costa Rica está preparado para enfrentar algo similar. Autoridades han señalado la falta de protocolos claros y, como dato extra, Erling Hurtado, único sobreviviente de los asaltantes, cumple su condena en la Reforma, donde incluso estuvo involucrado en un intento de fuga en 2011. Es un capítulo oscuro que hasta hoy sigue generando preguntas. Incendio del Hospital Calderón Guardia, año 2005. El 12 de julio del 2005 ocurrió una de las mayores tragedias hospitalarias en Costa Rica. Un incendio devastó parte del Hospital Calderón Guardia en San José. El fuego comenzó en la madrugada, se expandió rápidamente por los pisos cuarto y quinto y atrapó a pacientes que no podían moverse por sí mismos. Calderón Guardia, hay un incendio en el cuarto piso, urgente, Calderón Guardia. Aparentemente hay un incendio, habla aquí la enfermera del cuarto piso. Aparentemente se la oiga en el cuarto piso. El 12 de julio del 2005, Las escenas fueron dantescas. Enfermos, intubados, obligados a saltar por ventanas. Personal médico desesperado, sin mangueras ni alarmas que funcionaran. Al final, 21 personas murieron. Más de 500 pacientes tuvieron que ser evacuados. Lo perturbador es que el incendio no fue accidental. Una investigación del OIJ determinó que las llamas fueron provocadas. Incluso hubo testigos que señalaron a un asistente del hospital que había falsificado títulos para conseguir trabajo como el principal sospechoso. Se sospecha que buscaba reconocimiento al apagar incendios, ya que meses antes había apagado otro fuego en la biblioteca del mismo hospital, pero esta vez las llamas se salieron de control. De un sospechoso. Pocas horas después demostramos que todos los documentos de su expediente laboral eran falsos. No era bachiller de colegio. Tampoco estudió primeros auxilios o enfermería en la Universidad de Costa Rica. Tampoco tenía títulos sobre atención de pacientes, y mucho menos era bombero graduado en Nueva York, ya que nunca salió del país. Todo por una supuesta necesidad de reconocimiento como héroe. Debemos recordar que el 8 de enero del 2005, un incendio muy similar se inició en la biblioteca del centro médico. Juan Carlos Ledesma Sánchez fue el primero en llegar y apagó el fuego. En ese momento todos lo felicitaron y lo trataron como héroe. Al parecer, esa necesidad de reconocimiento le llevó a iniciar un nuevo incendio que esta vez se salió de sus manos. La tragedia también reveló la negligencia de años. Informes desde 1995 advertían que el hospital carecía de salidas de emergencia, detectores de humo, sistemas contra incendios en buen estado y un plan de evacuación. Nada de eso se corrigió. Los propios bomberos habían catalogado el sistema de incendios como obsoleto. El incendio no solo fue un desastre humano y económico, 20 millones de dólares en pérdidas, sino que dejó en evidencia algo más inquietante, que la mayoría de hospitales públicos en Costa Rica compartían esas mismas vulnerabilidades. La pregunta que aún resuena es: ¿cuántas tragedias similares podrían repetirse por culpa de la negligencia institucional? Terremoto de Cinchona, año 2009.
ocurrido hace 15 años es uno de los eventos grabados en la memoria de Costa Rica imposibles de olvidar. A las 3:21 de la tarde, un sismo de magnitud 6,2 sacudió el Valle Central, con epicentro a solo 4 kilómetros al suroeste de Cinchona, dejando tras de sí más de 2.000 personas damnificadas, 91 heridas y 25 fallecidos. Sí, salíamos por un lado, las calderas explotaban, la gente gritaba, se desmayaba. Y nosotros, como teníamos a Dios en nuestro corazón, le pedíamos a Dios que nos ayudara en ese momento. Y Dios nos ayudó. Según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, este terremoto se asoció al sistema de fallas de Vara Blanca Ángel y su duración de ruptura fue apenas de 5 segundos, pero suficientes para desencadenar 1.561 desprendimientos de tierra, 132 deslizamientos y 90 flujos de lodo, arrasando con la infraestructura pública y privada. Los expertos destacan que este tipo de eventos no son meras estadísticas. El terreno sigue siendo vulnerable y la instrumentación sísmica instalada por el Opsicori 1 ayuda a comprender cómo las fallas liberan su energía, recordándonos que bajo la superficie lo que vemos esconde un potencial devastador. En ese momento, pedimos calma. ¿Lo que dijo? Sí. Dice, yo no sé qué le costaba, independiente. Y ya no lo volví a ver. ¿Y qué pude hacer yo? Ya no podía yo hacer nada. Terminaba la castica, hacía para la casa. Masacre de Liberia, año 2017. En la madrugada del 19 de enero del año 2017, un apartamento en el humilde barrio La Victoria en Liberia, Guanacaste, se convirtió en el escenario de un crimen que heló la sangre del país. 5 jóvenes, estudiantes, llenos de sueños y planes de vida, fueron brutalmente asesinados. La única sobreviviente, una menor de 14 años, tuvo que fingir estar muerta para escapar del mismo destino. El responsable, apodado por la prensa como el monstruo de Liberia, entró sin forzar cerraduras, armado con un cuchillo de cocina. Su objetivo, cumplir una fantasía obsesiva con una de las víctimas. Una a una las amarró, las acorraló y las mató, disfrutando del miedo y del dolor que provocaba. Los cuerpos quedaron dispersos entre camas y pisos con mordazas y cubiertos de sangre. Gerardo Alonso Ríos Mairena, un hombre con antecedentes penales y consumidor habitual de drogas, mostraba rasgos de sadismo, hostilidad y obsesión sexual. Su perversión se combina con narcisismo y paranoia, creando un cóctel letal que lo llevó a destruir vidas inocentes. A los muchachos no hubo ninguna ruptura de puerta, nada, hubo un acceso directo. ¿Por qué me pregunta a mí? Eso pregúnteselo al OIJ. Porque el OIJ lo vincula a usted. Me vincula a mí, eso me vincula. Gracias al testimonio de la menor sobreviviente, huellas dactilares y pruebas forenses, las autoridades lograron detenerlo 15 días después. Finalmente, la justicia dictó 216 años de prisión por homicidio, tentativa de homicidio y abuso sexual. Sin embargo, la oscuridad de aquella noche y el terror vivido por las víctimas y testigos permanece imborrable en la memoria de Costa Rica. Sobrevivió. Ya tiene ahora 15 años. Usted escuchó la entrevista, me imagino que lo habló con su hija. Él se niega, incluso que ella lo haya reconocido. Él se niega. Él dice que mi hija reconoció a 2 más. Mi hija en ningún momento reconoció a 2 más. Mi hija solamente dijo que era él y no dijo más nada, porque fue absolutamente un número nada más que ella dijo. Y ella no reconoció a nadie más. Él está mintiendo en lo que está diciendo. Al ver usted la entrevista, ¿qué percibe de él? Una persona que quiere manipular, que quiere mentir. En lo absoluto, él quiere mentir, obvio, porque él quiere irse a la calle, como él dice que va para la calle. Pero los hechos de él mismo dicen de que todo es verdad lo que él hizo, aunque él se niegue. El 2020 dejó al país con un sabor amargo. Los femicidios tanto de Alison Bonilla como de María Luisa Cedeño estremecieron a Costa Rica y mostraron la cara más cruel de la violencia de género. Alison, una joven de 18 años, desapareció en marzo mientras regresaba a casa tras sus clases nocturnas. Alertó a su madre y a su novio de que era seguida por 2 hombres. Nunca llegó. Su búsqueda fue intensa.
Familiares, vecinos, autoridades y voluntarios rastrearon cada rincón de San Jerónimo de Cachí hasta que, meses después, restos óseos confirmaron lo que nadie quería escuchar. Allison había sido asesinada. Su verdugo, un joven conocido como Sukia, había planeado y ejecutado el crimen, y aunque confesó, luego se retractó. La justicia al final dictó 18 años de prisión, dejando un sentimiento de indignación entre familiares y la sociedad. En paralelo, en julio del mismo año, la anestesióloga María Luisa Cedeño fue hallada muerta en un hotel en Quepos, encontrada envuelta en una sábana blanca sobre la cama. Había sido sometida a violencia durante horas. 3 personas fueron imputadas por el crimen, pero la investigación sigue abierta. Miércoles, en el juicio por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño. Corresponde a una discusión entre el guardia del hotel La Mansión Inn y uno de los sospechosos del homicidio de apellido Herrera Martínez. De ese amanecer del 20 de julio del 2020, que tenía un grave problema, tanto con un ex empleado como con un amigo que había llegado un conocido al hotel. El guarda le reportaba que había un desastre, que andaban ahí con tragos, que había un problema, y él tratando de ver, diciendo que iba a solucionar eso al día siguiente. Fundamental. Incluso nótese cómo el mismo guarda menciona y duda de la participación de quien ocupa la habitación 7, que es Luis Carlos. Y eso es lo más importante para nosotros, esa conjunción de conversaciones entre ellos, lo que para nosotros es parte del inicio de los actos que ya sabemos se materializaron en la madrugada de ese día 20. Don Harry responde, incluso el mensaje. Don Harry responde el mensaje, el mismo Don Harry, incluso en su declaración. Pensé en eso. Wow, ella estaba en un negocio arriesgado entonces. El juicio fue suspendido este miércoles y reiniciará el lunes 7 de noviembre. Mae, como yo soy solo hay como 2 huéspedes, entonces, ¿cómo te explico que Mafalda es como la reina del lugar? Y además, o sea, me tratan demasiado bien, o sea, pagué una vara como de all inclusive que se pagan $100 extra y me traen agüita, me traen tragos, me traen todo, le traen agüita Mafalda, le traen un traguito de agüita Mafalda, me traen fresas, me traen piñita, o sea, no tienes una idea lo chiva que está la chinazón aquí. Y o sea, me ha encantado, o sea, estoy súper chineado, estoy hablando con el bartender, con el otro mae, con el asistente del dueño, que el dueño es holandés, entonces todo es como súper chiva. Mi amiga Raquel, o sea, y pagué 155,000 colones por noche y con un all inclusive. O sea, que me dijeron que para la cena, para el all inclusive, puedo pedir de cenar de donde quiera y me lo traen. O sea, mira lo chiva que está. O sea, mira, o sea, el lugar está más o menos, porque está como descuidadito, porque no tiene la mitad de los empleados, la misma muchacha que sirve el café es la que hace. O sea, pero vieras que las recomendaciones que me han dado son miles. La verdad es que ese lugar como lo que ocupaba está muy chido. Estos casos no son hechos aislados, reflejan un problema estructural. La violencia patriarcal está arraigada en instituciones y estructuras sociales que permiten que la violencia contra las mujeres se reproduzca, invisibilizando femicidios y normalizando la opresión. Aumentar penas de cárcel no resuelve la raíz del problema. La verdadera justicia exige sistemas independientes de investigación, refugios, atención psicológica y recursos suficientes para proteger a quienes están en riesgo. El psicópata, 1986 y 1996, Masacre de la Alajuelita, 1986. En este nivel aparecen 2 de los crímenes más oscuros de la historia costarricense. El primero, el psicópata, que entre 1986 y 1996 sembró el terror en 19 víctimas, convirtiéndose en el asesino serial más recordado del país. Y el segundo, la masacre de la Cruz de la Alajuelita en 1986. Un ataque brutal durante una romería donde murieron 7 personas. Ambos casos marcaron a Costa Rica, pero no voy a profundizar aquí porque ya tengo un video completo dedicado a cada uno. Si quieren todos los detalles pueden ir a verlos en el canal.